Abran sus Biblias en el capítulo 2 a los Hebreos y lo estaremos leyendo del capítulo 1, del versículo 1, al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, lo que tiene en la Reina Valera 1960, dice el título, Una salvación tan grande. Dice así la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, hermanos, la misión de un predicador es presentar la palabra de Dios en forma fiel. Su función es motivarte a vivir de acuerdo a la fe, a tomar decisiones basadas en la fe y por sobre todo, hermanos, que lleves una vida conforme a la fe. Esta es la razón por la que aquí nosotros predicamos expositivamente, es decir, usar un pasaje en su contexto original, porque de esta manera se puede profundizar en la palabra de Dios y se puede extraer principios que se pueden llevar y aplicar a la vida cotidiana. Con la predicación expositiva lo que uno evita es dar una opinión personal, porque sepan ustedes que esto no se trata de lo que yo creo y de lo que usted cree, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Se trata de lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo, no lo que usted cree, sino lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si alguien quiere predicar, a mi modo de ver, debe involucrar dos dimensiones fundamentales. La primera es en lo académico, es decir, tiene que tener una formación en cuanto a lo que dice la Biblia, el contexto, el autor y todo lo que sea necesario para poder explicarlo de la mejor manera. Y la segunda dimensión es lo espiritual, para que tengas en cuenta que una prédica no se trata de un conocimiento académico nada más, sino que hay un componente espiritual donde debes orar, debes clamar a Dios, debes reflexionar. Y muchas veces los predicadores pedimos sabiduría para poder expresar de la mejor manera lo que estamos diciendo aquí, y en otras pedimos valentía. Pedimos valentía porque los textos son difíciles de enseñar o muchas veces son duros de mostrar. Así que permítanme compartir algo. Quiero compartir algo con ustedes y le quiero hablar desde mi corazón. Este estudio que vamos a hacer hoy de esta porción de la palabra me ha tocado de tal manera que me ha llevado a un profundo autoanálisis y a saber cuál es la situación de mi fe. Me hizo pensar en un versículo que está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: examínate para ver si estás en la prueba, pruébate a ti mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios: escudriñen profundamente su alma y vean la situación de su fe y pónganla a prueba. Ese es un ejercicio que todo cristiano debe hacer constantemente. Porque la realidad que uno no necesita llegar al extremo de despreciar la salvación o de resistirte a la salvación o oponerse a ella. La realidad es que uno puede estar perdido por el solo hecho de descuidar la verdad. No solamente oponerte, sino puedes descuidarla. Ese es un peligro. Entonces, al entender esto, hermanos, me llevó a una reflexión personal. Me llevó a ver mi relación personal con Dios, mi vida espiritual y mi conducta a la luz de enseñanzas bíblicas. Contrastarme con todos los principios cristianos. Y yo creo que este proceso, que todos los que están en el estudio bíblico siempre lo hacemos, este proceso es lo que da crecimiento espiritual. ¿Saben por qué?
Porque lo primero que vas a encontrar es si está afirmado en Cristo. Lo segundo que vas a encontrar es pecado, porque somos pecadores, del cual debes arrepentirte. Debes arrepentirte del pecado, y eso finalmente te acerca más a Cristo, fortaleciendo tu fe. Ese es el proceso que un cristiano hace en busca de una madurez. Por eso yo debo decir que a esta prueba a la que yo me sometí, la autenticidad de mi fe es que Cristo mora en mí. Y doy gracias que Cristo mora en mí, hermanos. Esto fortaleció mi fe. Ahora, cuando yo te cuento algo como esto, yo no estoy buscando de que dudes de tu fe. Yo no estoy buscando de que tengas un problema en cuanto a tu identidad en Cristo. Yo lo que estoy buscando es que te examines. Yo estoy buscando que te examines y pongas a prueba tu fe. Porque la única señal de que verdaderamente sos cristianos es que Cristo mora en ti. Y es necesario que seas afirmado en una verdad como esa. Cristo mora en ti. Y porque mora en ti, obras. Buscas obedecer al Señor. Así que mi ruego en esta mañana es que así como yo fui llevado a un autoexamen cuando hice este estudio, ruego de lo que muchos que están aquí, escuchando este sermón, se han guiado a hacer lo mismo. Que pongan su fe a prueba. Porque la salvación no es un tema menor, ¿verdad, hermanos? No es un tema para descuidarlo, porque es un tema muy serio. Tu salvación es algo muy serio, lo cual no puedes descuidarlo. Finalmente, mi reflexión fue la razón de que le puse el título a esta prédica: cuidado con descuidar una salvación y darte una advertencia de ello. Amén. Así que les ruego, vamos a orar ahora y entraremos en el sermón. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por poder estar en tu presencia, estar con tu pueblo, glorificando tu nombre y exaltando tu nombre. Señor, yo te pido que me des sabiduría para predicar y poder expresar de la mejor manera estos versículos que vamos a estudiar. Señor, yo necesito dirección para poder hacerlo. Me declaro en bancarrota si es que tu espíritu no me acompaña en esta prédica. Así también, Señor, si hay personas nuevas o personas que necesitan afianzarse en la fe, te ruego, Señor, que abra sus corazones y entendimientos para que ellos estén atentos a esta palabra para poder ponerla en práctica. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en cuanto al contexto, primero quiero darle algunas generalidades del libro para luego entrar en las particularidades propias del capítulo que vamos a enseñar el día de hoy. En cuanto a las generalidades, voy a decir 5 generalidades. La primera es sobre el autor. Lo primero que vamos a decir sobre la carta a los Hebreos es que se conoce quién es el autor. Algunos han especulado sobre que podría ser Pablo, otros dicen que podría haber sido Silas, otros dicen que puede ser Apolos, algunos Aquila y Priscila, pero la verdad es que la carta no dice en ninguna parte quién es el autor. Sin embargo, debo decir que lo que sí podemos afirmar es que esta carta fue escrita por un creyente inspirado. Por más de que no sepamos quién es el autor, esta carta sí fue una carta inspirada. Fue una carta inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el autor desconocido muy probablemente era un judío que se convirtió al cristianismo. Lo que podemos definir como un cristiano de segunda generación. Aquel que se convierte por medio de la prédica de un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Era un hombre que se convirtió al cristianismo por la prédica apostólica. Con un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, porque cualquiera que lee Hebreos ve que tiene un enorme conocimiento del libro de Levíticos.
y una sólida educación. Cuando uno mira la estructura, realmente es una obra de arte. El libro de los Hebreos es una obra de arte. La segunda generalidad serían los destinatarios de la carta. La Biblia tampoco menciona directamente a los destinatarios de la carta. Se cree que esta carta iba dirigida a una comunidad cristiana de origen judío que enfrentaba persecuciones y que a causa de esas persecuciones estaban dudando o apostatando de la fe. Así que no sabemos directamente el destinatario. La tercera generalidad es que la carta no proporciona información específica sobre la ciudad en que se encontraban estos destinatarios. La gran mayoría de los eruditos dicen que fue en Roma, pero la realidad es que la carta no nos afirma en ninguna parte. La cuarta generalidad es la fecha de composición. Se cree que la carta fue compuesta antes del 70 después de Cristo, aunque este punto sigue en debate hasta hoy. Hay algunos que creen que pudo haber sido desde el 56 hasta el 90, pero la realidad es que la podemos fechar aproximadamente al 70 después de Cristo. Y la quinta y última generalidad que debemos saber para poder interpretar esta parte es el propósito de la carta. El propósito de la carta es exaltar a Cristo. El propósito es exaltar a Cristo como el cumplimiento de toda enseñanza del Antiguo Testamento. Esta carta te dice: Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y Cristo está por encima del Antiguo Testamento, en especial demostrando una supremacía sobre toda cosa preciada para el judío. Si uno mira a Hebreos, va a encontrar primero que Cristo es superior a los ángeles. Luego va a encontrar que Cristo es superior a Moisés. Luego va a encontrar que Cristo es superior a los sacrificios. Luego va a encontrar que Cristo es superior al sacerdocio, demostrando así que Cristo es superior a todas las cosas. Y eso incluye a todas las cosas el día de hoy. Cristo es superior a todas las cosas y tiene la supremacía de ellas. Entonces, lo que estaba pasando, para que entiendan, es que muchos estaban padeciendo persecuciones tan feroces por la fe que habían decidido abandonar la fe de Jesús para evitar dichas persecuciones. Y al hacerlo, volvían al judaísmo. Eran tentados a volver al judaísmo. Pero deben entender que si uno hace un paso del judaísmo, del cristianismo al judaísmo, es como pasar de lo eterno a lo temporal. No es pasar de una iglesia a otra, de una iglesia hermana u otra, porque es pasar de lo eterno y de lo cumplido nuevamente a lo temporal. Por eso este autor les escribe como un pastor que está preocupado por su congregación: cuidado, hermanos, ese paso que van a hacer no es un paso cualquiera, porque están negando a Cristo, y si niegan a Cristo, niegan la esperanza, niegan el cumplimiento, niegan las promesas. Están negando a Cristo. Por eso el autor intenta fortalecer la fe de ellos, mostrándoles que el evangelio es superior y mostrando la superioridad de Cristo. Estas son las generalidades que nos ayudan a posicionarnos en un libro como Hebreos. Entonces sacamos la conclusión de: Cristo es superior a todas las cosas. Superior, nuevamente lo digo, a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a los sacrificios. Cristo es superior. Y esa superioridad te debe afirmar en la fe, hermanos. Entender que Cristo es superior sobre todas las cosas es algo que afirma nuestra fe. ¿Cristo es superior a tus circunstancias? ¿Cristo es superior a tu enfermedad? ¿Cristo es superior a tu problema económico? Cristo es superior a todo. Y ese es el objetivo de esta carta: demostrarle a estos hermanos judíos hebreos que estaban queriendo volver a lo antiguo, de que en Cristo está el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y de que Él es el único lugar donde puedes llegar al cielo. No es un tema menor. Es un tema para tener muchísimo cuidado.
Y ya que hemos explorado el contexto general del libro, para posicionarnos, para que yo pueda explicar el capítulo 2, debo mostrarle previamente lo que ocurrió en el capítulo 1. Así que anoten, hermanos, porque realmente es importante. En el capítulo 1, el autor comienza proclamando que Dios ha hablado en diversas ocasiones y de muchas maneras en el pasado a través de los profetas. Pero en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Declaró que Jesús es el heredero de todas las cosas y el creador del universo. Así empieza la carta. Luego continúa con una de las declaraciones más sublimes sobre la divinidad de Cristo, y les pido por favor que sí me acompañen a Hebreos capítulo 1, versículo 3. A mi modo de ver, esta es una declaración sublime de la divinidad de Cristo. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto que acaban de leer, hermanos, es una declaración de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Con esto identifica a Jesús, que es igual a Dios, misma naturaleza, misma sustancia. Es decir, Cristo es Dios. Esta es una declaración cristológica hermosa. Cristo es Dios, porque es la imagen y sustancia de Dios mismo. El autor está diciendo, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Luego el autor reflexiona, luego de decir que Cristo es Dios, reflexiona sobre el poder creador y sustentador, y así como el purificador de los pecados. Aquel sumo sacerdote que puede purificarte en verdad de los pecados, señalando así que Jesús culminó su obra y que ahora está gobernando a la diestra de Dios Padre. Es la misma imagen, aquellos que estudiamos Génesis, cuando habla del reposo de Dios. Dios no es que se cansa, no es que Dios necesita descansar como el ser humano, sino lo que nos estaba diciendo es que Dios pasó de su obra creativa a su obra providencial. Y Cristo, una vez que consumó su obra, ahora está sentado, reinando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amén, hermanos. Esta es una carta que vamos a decir constantemente amén. Amén por eso. Entonces, proseguimos, o se prosigue con destacando la superioridad de Jesucristo, pero ahora sobre los ángeles. Citando el Antiguo Testamento para demostrar que ningún ángel ha recibido el título de hijo de Dios y que los ángeles son solo servidores de Dios, mientras que Jesús se sienta a la diestra de Dios, porque el argumento es que Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús es un rey soberano. A ver, superior a la revelación de los profetas. La misma sustancia y naturaleza. Es el sustentador, es el creador y es quien te purifica. Y no solamente eso, es superior a los ángeles. Ese es tu Dios, superior a todo. El argumento es que Jesús es superior a todo, porque Jesús es un rey soberano. En resumen, podemos decir que el capítulo 1 de Hebreos establece la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles y enfatiza su divinidad. Enfatiza su papel como la máxima revelación de Dios en los últimos días, por el cual fue provista salvación. Porque Cristo es Dios.
Y con todo esto que acabamos de decir, así llegamos al capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza con una palabra: por tanto. El por tanto, al comienzo del capítulo 2, establece una conexión lógica con lo que se ha discutido en el capítulo 1. Es decir, por todo lo que dije recién, por tanto. Aquí entonces el autor utiliza un razonamiento lógico de conclusión. Por lo que acabo de decir, por tanto. Esto significa, basando todo en lo establecido del capítulo 1, hay una conclusión natural. Lo que el autor nos está diciendo es que debido a la supremacía de Cristo, debido a su divinidad, debido a su importancia, debido sobre su supremacía, debes prestar atención a lo que escuchas de Él. ¿Hay una razón superior a esa? Ahora, ¿por qué el autor escribe de esta manera? Él escribe de esta manera para contrarrestar apostasía y demostrar la supremacía del Evangelio. El autor establece en el capítulo 1, y perdón sea redundante, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y una absoluta superioridad sobre los ángeles. Pero esta verdad que acabo de decir está subordinada a otra verdad: la superioridad del Evangelio sobre la revelación anterior de Dios en la ley del Antiguo Testamento. Es decir, si quieren sacar una conclusión, Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a todos los portavoces del Antiguo Testamento. Cristo es superior. Voy a hacer una comparación que nos puede ayudar a demostrar la superioridad. Mientras que un profeta hablaba en nombre de Dios y lo hacía como un siervo, Jesús es el Hijo de Dios, como vamos a determinar, y es Dios mismo hablando. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la supremacía? ¿Notan, hermanos? Un profeta hablaba en nombre de Dios como un siervo proclamando lo que su amo le ha dicho. Pero Jesús es Dios mismo hablando. ¿Notan la supremacía? ¿Notan la diferencia? Porque si notan la diferencia, podremos extraer nuestra primera conclusión. Si Jesús es superior a los ángeles y a los profetas, entonces la revelación que Él nos ha traído es indiscutiblemente superior a ellos. Incluso, por más que la ley tenía una autoridad divina, esa ley solamente prefiguraba el evangelio que habría de venir. Cristo es superior. Este tipo de enseñanza se conoce como de menor a mayor. Una enseñanza rabínica que decía que de lo menor a mayor es un enfoque para resaltar la importancia o la superioridad de un concepto o una idea. Este método se basaba en una lógica. Si algo es cierto en un caso menor, entonces debe ser aún más cierto en un caso mayor. Eso es lo que se conoce enseñanza de menor a mayor. Así que atiéndanme bien en esta parte para que puedan diferenciar lo que es esta enseñanza. Porque voy a dar un ejemplo. Si la ley fue entregada por medio de ángeles a Moisés y era tan importante que Dios castigó a todo aquel que la desobedeciera, que eso es cierto, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto eso? Pero es en lo menor. Ahora que hemos recibido una salvación tan grande,
por medio del Hijo, por medio de Dios. ¿Cómo escaparemos si despreciamos ese mensaje tan grande? Esto aún es más verdad, porque es en lo mayor. Así que vuelvo a decirle que estos hebreos, cuando se estaban debatiendo si salían del cristianismo al judaísmo, no se estaban enfrentando mero dilemas si me congrego con los presbiterianos o con los bautistas. Estamos hablando de volver a una religión caduca. No se estaban debatiendo entre dos opciones válidas. Porque volver al judaísmo significaba renunciar a Jesús. ¡Qué fuerte! Significaba perder toda esperanza y cumplimiento. En cambio, seguir a Jesús es mantenerte fiel. Es mantenerte fiel a esa promesa. Y ser parte del verdadero Israel de Dios. Ese mismo dilema es el que estamos pasando hoy en día. Hermano, escúchame bien. O estás cerca de Cristo, o estás lejos de Cristo. No hay tal cosa como un punto medio. O te acercas, o te alejas. O te acercas o te alejas. Bien, creo que ahora que tenemos el contexto general y particular, podremos abordar el sermón y lo estaré dividiendo en 3 puntos. El primero sería la advertencia para no perder el rumbo. El segundo es el peligro de perder el rumbo. Y el tercero es el mensaje de la salvación. El primer punto del sermón, la advertencia para no perder el rumbo. Si me acompañan en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como dije recién, o como venía diciendo, lo que está haciendo aquí el autor es sustentar la advertencia en todo lo que dijo previamente en el capítulo 1. Él está diciendo que por esa razón debemos poner mucha atención a las cosas que hemos escuchado para que nunca nos alejemos de la verdad. Voy a bajar aún más lo que acabo de decir y lo voy a decir más coloquialmente. Tú y yo, vos y yo, necesitamos estar sumamente atentos, ya que Jesús es quien es. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la revelación final de Dios, no porque haya terminado, sino porque ha llegado al clímax de la consumación, es decir, Dios hecho hombre. Y ya que Jesús es superior a los ángeles, que fueron intermediarios al entregar la ley, nosotros debemos estar atentos a la voz por la cual Dios nos ha hablado. Debemos estar atentos a esta voz. Y hay una razón por la cual debemos estar atentos. Y la razón es para que nunca te alejes de la verdad. Antes de avanzar, debo decir que aquí el autor no está contemplando al incrédulo. Aquí no se está hablando del incrédulo que desde el primer momento se pone al evangelio, sino al supuesto creyente. Que habiendo hecho una profesión de fe, ahora se encuentra en peligro de abandonarla. Cuando una persona da la espalda al Señor, después de haber profesado fe, nunca es un acto repentino. Habrá excepciones, pero nunca es algo repentino. La apostasía
Normalmente es un acto paulatino. O sea, poco a poco. Poco a poco uno se va enfriando. Poco a poco uno se enfría en su profesión de fe. Poco a poco uno tiene actitudes rebeldes. Poco a poco uno se va volviendo apático. Y si finalmente se aparta del evangelio, normalmente es consecuencia de que haya un largo proceso de progresiva separación y endurecimiento del corazón. No es algo instantáneo. Pero no me malinterpreten, por favor. Yo no estoy hablando de que se puede obtener la salvación y luego perderla. Lo que estoy diciendo es lo mismo que decía Spurgeon. Los cristianos temporales no son cristianos. Solo el creyente que sigue creyendo entrará al cielo. A ver, creyente que sigue creyendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un creyente que sigue creyendo? Porque la idea del reformador era, se puede caer de la profesión de fe, pero nunca de la posesión de la fe. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hemos nacido en realidad de nuevo? Esa es la pregunta. Porque de la profesión de fe se puede caer, pero de la posesión de ella no se puede caer nunca. Entonces, cuando se te dice, no sea que te deslices, el autor puede entender dos cosas. La primera, literalmente significa escurrir. Deslizar es escurrir. Cuando algo se te escurre de las manos como agua que se te escurre, pone aguas así, ¿y qué pasa? Se escurre. Y si nosotros tomamos este sentido, la imagen sería, porque uno no es cuidadoso con ese mensaje, se le escurre de las manos. No lo cuidas, no lo aprecias, se te escurre de las manos. La segunda forma que se puede interpretar esto es, a mi modo de ver, la que el autor tenía en su mente, es una embarcación que no llega a puerto porque ha perdido el rumbo. Y perder el rumbo puede ser por un viento, como el de ayer, o puede ser porque el capitán se descuida y deja de hacer lo que tiene que hacer. Y lo otro podría ser porque no tenés un ancla. Pruebe, haga la prueba. Deje su barco en la orilla sin anclar y cuando se despierte al día siguiente, ¿dónde piensa que va a estar? Sin rumbo. Pero ya sea con una definición u otra, lo que el autor te está queriendo transmitir y a mí es cuidado. Cuidado. Tenés que estar atento porque puedes perder el rumbo. Cuidado. Cuidado. Puedes descuidar el mensaje de manera que te encuentres sumamente alejado. Cuidado. Imaginen un rato conmigo, ¿qué pasaría si usted y yo estamos en un avión a 800 kilómetros por hora y nosotros tomamos un leve giro a la izquierda, sin tener en cuenta el lugar a donde nos dirigíamos, sin tomar en cuenta nuestro sistema de navegación y sin tomar en cuenta la torre de control que ya nos advirtió de ese cambio hacia la izquierda? ¿Qué pasaría? Bueno, por la velocidad de 800 kilómetros y por el grado de inclinación a la izquierda, por lógica terminaríamos en un lugar completamente distinto al que debería haber llegado. Completamente distinto. Tenías que estar en Madrid y terminaste en Nueva York.
De la misma manera sucede en la vida cristiana. Pequeños momentos de negligencia que empezamos a darnos. Y a esos pequeños momentos de negligencia vamos a llamarle giro a la izquierda en un avión a 800 kilómetros. Que quizás ahora no te des cuenta a dónde te lleva. Pequeñas concesiones. Pero con el tiempo estarás en un lugar diferente y muy alejado. Pequeñas cosas, pequeñas concesiones, o en términos bíblicos, esas zorras que pueden quemar un viñedo, que vamos acumulando. Se acumulan en nuestras vidas y empezamos a ser negligentes en cuanto a nuestra lealtad a la fe. Dejamos de ser leales a Jesús. Una y otra vez nos damos concesiones pequeñas. Nuevamente repito, ¿usted cree que la apostasía es algo repentino o es algo progresivo? La apostasía comienza en lo íntimo, donde se dan pequeñas concesiones, ahí donde el pastor no te ve y la congregación no te ve. Pequeñas concesiones para que luego eso se lleve al público, donde empiezas a tomar decisiones que son contrarias a la fe y vituperas la fe de esa manera. Por eso es que yo creí pertinente esta exhortación para todos nosotros, para que estemos atentos a la voz de Jesús, porque podríamos estar perdiendo el rumbo. Y hay que ser humildes y de poder reconocer que podría ser que estamos perdiendo el rumbo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dicen las Escrituras. Lo que nos lleva al segundo punto del sermón, el peligro de perder el rumbo. Yo diría que esta es la parte más severa de la exhortación. Y esta es la razón por la que debemos estar atentos. La razón es que hay un peligro. Si no estás atento, hay un peligro. Hay un porqué. Debemos prestar atención, pero también hay un porqué negativo. O una advertencia de por qué deberíamos estar atentos. Dice el versículo 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A mí me gusta hacerlo en primera persona. ¿Cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? ¿Cómo? Miren que en la cultura judía se había desarrollado la creencia de que ángeles habían entregado la ley a Moisés. Un judío tenía una alta estima por el ángel. En la era del Segundo Templo, los escritos rabínicos afirmaban que los ángeles le habían dado la ley de Dios a Moisés. Sin embargo, no vemos en el Antiguo Testamento un solo versículo que apoye eso. Lo más cercano, anoten por favor, es basándose en la traducción griega, o sea, en la Septuaginta, pasajes como Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 y Salmos 68, 17. Ahí se nos dice que Dios dio la ley a Moisés en presencia de ángeles. Eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la enseñanza de que ángeles dan la ley a Israel, sí la tenemos en dos lugares en el periodo intertestamentario. Una la encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 53, donde se habla del apedreamiento y defensa de Esteban. Y Esteban básicamente lo que hace es un resumen de la historia de Israel y dice lo siguiente. Hechos 7, 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y la segunda sería, no es necesario que lo busquen, yo le voy a decir, Gálatas 3, 19. Entonces,
¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Esa simiente quién es? Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y ese mediador aquí es Moisés. Entonces aquí tenemos dos textos donde vemos la idea de que los ángeles estaban en el monte Sinaí al momento en que Dios entregaba la ley y que eran mediadores de la entrega de la ley. También podemos encontrar ese mismo pensamiento en fuentes extrabíblicas, como por ejemplo Flavio Josefo, un historiador judío, dijo lo siguiente: en cuanto a nosotros hemos aprendido de Dios las más excelentes de nuestras enseñanzas y la parte más santa de nuestra ley de parte de los ángeles. Esta enseñanza estaba en el pueblo judío. Ahora entienden por qué el autor dedicó varios versículos a la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y lo hace antes de llegar a una exhortación. El por qué es porque hubieron quienes, recibiendo esta revelación de parte de Dios, mediada por ángeles, no escucharon y fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron negligentes con esa palabra, y a consecuencia, dice la Escritura, que su transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es fuertísimo, hermanos, porque la justa retribución es la perdición y el castigo eterno bajo la ira de Dios. Como dice de Hebreo capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrendo. ¿Saben qué significa transgredir la ley? Quiere decir pasarse de un límite o pasarse de la raya voluntariamente, lo que implica una rebeldía de un siervo a su amo. Quiere decir que es algo activo. En cuanto a la desobediencia, el original es un pecado que resulta de la negligencia a la hora de escuchar, o sea, ocurre pasivamente por el descuido y no por prestar atención a los mandatos de Dios. La transgresión es algo activo y es una rebeldía de un siervo a su amo. La desobediencia es algo pasivo, que es solamente necesario no hacer nada. Si querés desobedecer, quédate quieto y no hagas nada, estás desobedeciendo. Ambos son pecados, uno de acción y otro de comisión, uno en forma activa y otro en forma pasiva, que recibirán una justa retribución por pecar contra un Dios 3 veces santo. Tomemos el ejemplo de Israel. Israel estuvo 400 años de esclavitud, sometida a la mano dura de Faraón. Los israelitas gemían a causa de esa servidumbre y clamaron. Ese clamor llegó a Dios. Y Dios se acordó de su pacto. Qué hermoso eso. Y Dios se acordó de su pacto. Y el Señor dijo que Él descendería para librarlos de la mano opresora egipcia y sacarlos a una tierra buena. Israel fue liberada por la mano fuerte de Dios con una finalidad: de que ellos sean pueblo suyo, un pueblo especial. Pero Dios hizo esta liberación no sin antes juzgar a la injusticia de Egipto. Luego de liberarlos de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Los encamina a un monte. ¿Saben el nombre de ese monte? El monte Sinaí. Y Dios ahí entra en pacto con ellos. Dios entra en pacto con Israel, dándole su ley, para que de esa manera Dios entrara con ellos en una relación especial.
Cuando uno mira el Éxodo, yo le voy a poner un título. Yo creo que el Éxodo es el gran arquetipo de la salvación. Cuando digo arquetipo me estoy refiriendo al modelo original que sirve como pauta. El Éxodo es cómo Dios salva. ¿Y cómo Dios salva? Dios salva interviniendo sobrenaturalmente en la historia, rescatando de la esclavitud y la muerte. Nosotros no queríamos estar aquí, sino Dios en forma sobrenatural irrumpió en nuestras vidas y nos sacó de la esclavitud y la muerte. Dios salva, sacándote de la esclavitud y sacándote de la muerte. ¿Recuerdan cuál fue la última plaga de Egipto? ¿Recuerdan cuál fue? ¿Cuál? La plaga de la muerte. Una plaga que acabó con todos los primogénitos, ya sea de hombre o animales. Pero Dios le había dicho a ese pueblo que esa noche iban a cenar. Va a pasar el ángel de la muerte, pero ustedes van a cenar esa noche. Iban a sacrificar un cordero macho de 1 año y con su sangre cubrirían los dinteles de la puerta y el marco, a modo de que cuando venga la muerte pasara de largo, pasar, Pesaj, Pascua. Esta sangre servía como señal para aquel ángel de la muerte, para que pasara de alto y no hiriera a los primogénitos. Simbólicamente, la sangre del cordero es la prefiguración del sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es una prefiguración. Si la muerte hoy no nos toca y si somos libertos de la esclavitud del pecado, es porque Cristo ha irrumpido en nosotros en forma sobrenatural. Yo no quise ir a Él, Él me buscó. Por eso es el arquetipo. El acto de marcar los dinteles con sangre prefiguraba el sacrificio de Jesucristo en la crucifixión, por lo cual se proporciona redención. Redimir es rescatar a una persona por medio de un sacrificio y darte una salvación en lo espiritual. Entonces, si el Éxodo lo podemos definir, es Dios interviniendo en la historia para juzgar el mal y rescatar a su pueblo de la esclavitud y de la muerte, para hacer de ellos un pueblo especial con el cual entraría en pacto dándole su ley. Esa es la definición de Éxodo. Ahora nuestro texto nos dice que muchos de estos judíos se rebelaron contra Dios y fueron descuidados y negligentes, por lo que el punto de advertencia sería esta. Y atiéndanme bien, hermanos. Dios se reveló a este pueblo de forma especial y los rescató y les entregó su ley para hacer de ellos un pueblo especial. Pero hubo quienes fueron duros de corazón, que fueron negligentes, transgresores y desobedientes, por lo que recibieron su justa retribución. Por eso van a ver que en el Antiguo Testamento algunos fueron cortados del pacto, porque fueron desobedientes, fueron transgresores y recibieron su justa retribución. Según nuestra enseñanza rabínica que venimos explicando de menor a mayor, estos serían lo menor. Ahora, ¿cuál sería lo mayor? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, Dios castigó con justicia a aquellos que fueron rebeldes e incrédulos, a pesar de que en múltiples ocasiones Él le haya mostrado su bondad y cuidado rescatándolos. Y aún así fueron ingratos, fueron malagradecidos
por lo que recibieron una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros que hemos recibido algo mucho más grande que eso? ¿Alguien me puede explicar cómo escaparemos? Nuestra revelación no fue por mediación de ángeles, sino fue por Dios mismo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo escaparemos, hermanos, a la pena si se descuida una salvación tan grande como esta? La palabra descuidar significa ser negligente. ¿Cómo escaparemos si somos negligentes, apáticos, descuidados con esta revelación que hemos recibido por medio del Hijo? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos? Hebreos 10, 28 al 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? En esta parte el autor nos ha exhortado duramente a través de establecer la advertencia de que no hay un castigo de parte de Dios para los rebeldes, pero ahora viene un aspecto positivo. ¿Entienden por qué al comienzo dije que al estudiar esto me llevó a una profunda reflexión de dónde estaba mi fe? Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El tercer punto del sermón: el mensaje de salvación. Versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí se nos presenta tres evidencias de esta gran salvación. La primera, se nos habla del autor de esta gran salvación, que es, ¿quién es el autor de la gran salvación? Es Jesús. Y de que esta salvación no fue anunciada por Jesús mismo. ¿El autor de la gran salvación es Jesucristo? ¿Sí o no? Y otra vez esa gran salvación no fue anunciada por Él mismo. En segundo lugar, esta salvación que oímos del Hijo no fue confirmada por los apóstoles que anunciaron el mensaje sobre el Hijo. Y en tercer lugar, que Dios mismo lo acompañó ratificando ese mensaje al dar señales, milagros y prodigios y dones repartidos según el Espíritu así lo determine. Enorme salvación, enorme, anunciada por Cristo, y Él mismo es la salvación que llegó a nosotros por medio de la testificación de esos hombres fieles, y que Dios mismo certificó eso por medio de milagros, señales y prodigios. Enorme salvación, enorme salvación, porque fue dicho al principio por el Señor y se confirmó a nosotros y se demostró auténtico por aquellos que escucharon personalmente. Y además de esta evidencia,
Dios también testificó con ellos, confirmando el mensaje de salvación por señales, prodigios y varios milagros, llevando a cabo por Jesús y los apóstoles y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Esta gran salvación nos fue anunciada primeramente por el Señor Jesús, quien ha inaugurado la nueva era de la historia redentora por medio de su vida y obra. Y este mensaje nos fue confirmado por sus discípulos, siendo ratificada, sellada por Dios mismo. Una vez más, enorme salvación. Si yo pudiera definir la historia de la Biblia en una frase, sería la historia de salvación. El autor nos dice que desde el comienzo de esta historia de salvación, Dios ha rescatado a los suyos del pecado y la muerte. La salvación fue anunciada primeramente por Dios cuando Adán y Eva pecaron, y cuando estaba haciendo el juicio a la serpiente, Dios dijo que la simiente de la mujer pondría fin a la simiente de la serpiente o la simiente del diablo. Luego Dios salva a una familia, la familia de Abraham. Y esa familia crece y se transforma en el pueblo de Israel. Pueblo al que Dios, por medio de sus profetas, ha anunciado la salvación. Pero esa salvación que fue revelándose, y miren la palabra, progresivamente en el Antiguo Testamento, ha llegado a su consumación en Cristo Jesús, quien es el Hijo exaltado, quien es Dios hecho hombre y que es aquel que ha resucitado de entre los muertos. Es el cumplimiento. Eso es lo que significa la salvación que nos fue anunciado primeramente por el Señor. Como ustedes saben que me gusta el Antiguo Testamento, le voy a seguir metiendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué clase de salvación se anunciaba en el Antiguo Testamento? Dios creó el mundo con un propósito. Un día Dios decidió crear. Y lo creó de la nada, creó absolutamente todo, ex nihilo. Y creó al hombre a su imagen y semejanza para que ese hombre sea su representante en la tierra y la sojuzgara, la gobernara en su representación. Pero el hombre ha decidido rebelarse tratando de ser como Dios, buscando él mismo determinar qué es bueno y qué es malo para él, pese a que había una advertencia de que moriría si lo hacía. Entonces el hombre, ¿qué pasa? El hombre peca. Y eso está en Génesis capítulo 3. El hombre peca y con el pecado entra al mundo la muerte espiritual y la muerte física. Y el mundo comienza a sumergirse a partir de ahí en una violencia, en un pecado, en una degradación tal que se aleja cada vez más de Dios. Pero como dije recién, al mismo momento de la sentencia de Dios en el juicio a la serpiente, y lo que estudiamos Génesis, ¿se acuerdan? Dios predica el evangelio. Dios anuncia que vendría un Salvador que acabaría con la serpiente, poniendo fin a sus obras. Este Salvador acabaría con la serpiente, pero como está en Génesis capítulo 3, versículo 15, primeramente sería herido. Primeramente sería herido. Este es el origen, el protoevangelio de la historia de la salvación anunciada por los profetas. Es esto: vendría aquel que pondría fin a las obras del diablo y rescataría a su pueblo. Los profetas veían que un día Dios intervendría en el mundo y en el pueblo de Israel para establecer su reino. Y al hacerlo, restauraría todas las cosas, llevándolos a un mejor Edén, donde Dios mismo reinaría por medio del Mesías.
se generó, se degeneró, se regeneró. Ahora imagínense con lo que acabo de decir, que un día llega Jesús y dice, el reino de Dios está aquí. Arrepéntase y crean el evangelio. Por cierto, son dos imperativos: cree y arrepiéntete. Yo, tu rey, estoy aquí, te mando que creas y te arrepientas. Si no, sufre las consecuencias. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Esa historia de salvación que le acabo de relatar, que Dios iba a hacer nuevas todas las cosas, donde Dios iba a reconciliar la humanidad con Él, Jesús está diciendo, ha llegado el cumplimiento en mí. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Murió en la cruz por nuestras injusticias, pero resucitó de los muertos, venciendo a la muerte. Así que este mensaje que oímos del Señor no es otra cosa, hermanos, que Jesús mismo. No es otra cosa que Jesús mismo. Es precisamente su encarnación, su obediencia perfecta a la ley, su muerte, su resurrección y finalmente su exaltación sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso gobernando, para que sea un mediador entre Dios y los hombres. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y fueron sus discípulos quienes anunciaron a lo largo del mundo que Jesús es el Salvador, que Él resucitó de los muertos. Por lo tanto, y lo mismo digo hoy, todos los hombres deben arrepentirse y creer. Como dice el autor, nosotros escuchamos de aquellos que fueron testigos de esta salvación primero. Por una cuestión de tiempo les pido que vayan y lean 1 de Juan 1:1 al 4 en sus casas, y ahí habla de lo que ellos vieron y testificaron y tocaron al logo de Dios. Es algo impresionante. Entonces, hermanos, este mensaje llegó a nosotros por medio de aquellos que han sido fieles testigos y han compartido su esperanza. Cuando los apóstoles fueron por el mundo predicando el evangelio de Cristo, Dios testificó que este mensaje estaba proclamado, venía de Él y no de un origen humano. Y lo hizo por medio de señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, Dios mismo ratificó este mensaje como el rey que pone el sello en la carta diciendo, yo acompaño esto porque es verdad. El Espíritu Santo dotó como Él quiso a los apóstoles con dones extraordinarios para confirmar el mensaje del evangelio y decir a todo hombre, esto que estás escuchando, esto que te acabo de proclamar, no es de hombres, no es de hombres, pues viene directamente de Dios. Por lo tanto, debes obedecer y debes creer o sufrirás la justa retribución. Así que los milagros no eran el punto, como muchos quieren enfocarse en eso. No eran el foco que los hombres debían prestar atención, porque los milagros servían para que los hombres que habían escuchado el mensaje supieran que lo que acababan de escuchar era de origen divino y no humano. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos escuchado hoy? ¿Cómo uno evita perder el rumbo y cómo uno evita deslizarse? Hermano, escuche con atención la palabra de Dios y luche contra toda distracción. Llegue a tiempo al culto. Venga descansado y con todas las luces. Venga a los estudios bíblicos
Invierte en la literatura sana. Lea su Biblia. Ore. Venga a los cultos de oración. Sea diligente en conocer y escuchar la Biblia, a menos que usted quiera deslizarse, desviarse o perder el rumbo. No le servirá de mucho venir a la iglesia en cuerpo presente, porque hay que ser diligente a la hora de escuchar la palabra predicada. Hay que meditar en ella y hay que buscar aprender de ella para que finalmente la puedas aplicar en tu vida y tenga una repercusión real. Como dijo Jesús en Lucas 9:44, haced que os penetre bien en los oídos esta palabra. Eso es lo que debemos buscar. Lo segundo, es necesario que forme hábito de lectura y oración diariamente. Con 20 minutos al día puede terminar de leer la Biblia en un año. 20 minutos de tu vida. Y si lees la Biblia, tendrás mucho que orar. Tendrás mucho por qué orar. Porque los corazones que moran en Cristo y donde Cristo mora producen oraciones, así como el fuego produce chispas y llamas. Lo tercero, debe ser miembro de una iglesia. Lo que están haciendo el curso de membresía. El cuerpo de Cristo, la iglesia local, la iglesia en donde todo creyente es cuidado espiritualmente. Porque todo aquel que no pertenece a una congregación corre un peligro de quedar a la deriva. Si estás solo, ¿quién te ayudará? Por eso, hermanos miembros, debes ver que eres bendecido de parte de Dios el poder ser miembro de una iglesia local. Lo cuarto, devocionales familiares. El estar constantemente en nuestros hogares estudiando las escrituras, cantando músicas, compartiendo, enseñando a nuestros hijos, adorando como familia, donde cada miembro es expuesto a la palabra de Dios, eso te ayudará a no deslizarte. Ahora bien, hermano, si eres negligente, un día vas a despertar y vas a darte cuenta de lo lejos que te encuentras del camino. Y puede que te ocurran dos cosas. Una, el que entres en sí como el hijo pródigo, reconozca tu pecado y vuelva. Y la otra es como el rico de la parábola de Lázaro y el rico, abra tus ojos en el infierno. Todo por una simple razón. No escuchaste. No prestaste atención. No le diste la importancia. La despreciaste. Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás siendo diligente con todo lo necesario para prestar atención a la palabra de Dios? Como dice Spurgeon, conozco más a Cristo hoy que ayer. Vivo más cerca de Cristo que hasta hace muy poco. Crecer en el conocimiento de Cristo es la evidencia, como así también la causa del verdadero crecimiento de la gracia. Mi deseo es que todos puedan responder afirmativamente. Pero de no ser así, te exhorto, te ruego, te confronto, que Dios te quebrante. Pídele perdón al Señor y clama por su ayuda. Solo Él puede salvarte, nadie más. Y por último, si hay alguien que no conoce a Cristo aún, sepa que solo Cristo puede salvar de la justa retribución de Dios. Usted y yo hemos pecado contra el Dios 3 veces santo, y la paga del pecado por ello es muerte, y es justo.
Es algo justo. Pero Dios, en su misericordia, ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados sea salvo y tenga vida eterna. Así que arrepiéntete y cree. Te lo ruego, te exhorto, arrepiéntete y cree. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar firmeza en la fe. Te ruego, Señor, que todos los presentes llevemos esta palabra al autoanálisis y que todos sean confirmados en la fe, Señor. Y si hay algo que debemos arrepentirnos, que nos arrepintamos, Señor, y que rectifiquemos el camino en obediencia a tu palabra. Señor, si hay alguien nuevo hoy, te ruego una vez más que tu Santo Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio, y que puedan tener el privilegio que tenemos nosotros de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.